El gusto de saludarlos aquí en Pro al Futuro Radio. Como siempre, los acompañamos en el espacio del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina para hablar de distintos temas. No es la primera vez que en el marco de el encuentro que compartimos con todos ustedes, dialogamos sobre temas que tienen que ver con el ámbito de la salud, del medio ambiente, y justamente vamos a estar hablando, y para aquellos que nos siguen a través de provincial.com.ar ya ven la imagen del doctor Carlos Ferreira, activista climático, médico epidemiológico y presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud Internacional. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por acercarse a nuestro programa, por compartir este encuentro aquí de Pro al Futuro Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted, Marcelo Mucci, y sobre todo a todos los oyentes de Prueba del Futuro. Como siempre, un gusto acompañarlos, sabiendo también de la presencia del Centro de Patrones en esto, que para mí es estratégica. Carlos, ¿cómo analiza usted el tema de la pandemia? Sé que es un tema muy amplio, pero me gustaría tener una visión general, ¿no?, de su perspectiva respecto a lo que estamos viviendo ya hace más de un año. Bien, bien, mire, yo lamentablemente soy muy pesimista frente a la realidad. Después de un año y medio de trabajo en lo que es la pandemia, el Estado argentino, la sociedad argentina, nos encontramos hoy, 20 de mayo, a las puertas del infierno. Argentina ha pasado a ser el país primero en el mundo por tasa de mortalidad por millón de habitantes, con la tasa de mortalidad que se publicó ayer. Pasamos a tener 16.46 muertos por millón de habitantes, muy lejos de Brasil, que en el peor de su momento de su pandemia llegó a 11.82, lo cual habla claramente de que junto a los 40.000 casos que hemos tenido ayer y que se van a aumentar, se van a incrementar, realmente nos ubica en un contexto mundial muy grave, pero muy, muy grave, Marcelo, que necesita esta situación de que la sociedad argentina claramente se levante y hable con los responsables de tener unas políticas que nos lleven a un puerto más apropiado que en el momento que estamos. Estos datos que le acabo de decir son de hoy, pero en 10 días vamos a tener una situación gravísima. Por eso digo que estamos ya en las puertas del infierno hoy, porque aquí, después que termine la Semana Patria, el 28, 29 de mayo, nos vamos a encontrar con que el número de muertos se va a incrementar gravísimamente. Y yo creo que esto es un llamado de atención a todos. Primero, ¿qué está fallando aquí? Aquí está fallando un modelo organizacional de campaña, de acción política, porque no hay una estrategia. En realidad yo puedo concluir esto de que no hay una estrategia desde el mismo comienzo de la pandemia. Y en segundo lugar, veo de que hay una sociedad argentina que está autista frente a la realidad de la muerte. Y yo soy argentino, tengo mi familia, tengo mis amigos. Como médico tengo muchos amigos muertos, tengo muchos amigos enfermos, terapistas intensivos que están pensando en suicidarse. Es una situación de mucha gravedad, Marcelo, en el cual yo creo que, aparte de la ausencia de una estrategia apropiada, se ha convalidado por un silencio de la sociedad argentina. Y cuando yo digo silencio, un silencio en manos de la política, pero también de las organizaciones sociales. Yo no entiendo el silencio de los sindicatos. Aquí un buen dirigente sindical tendría que estar pidiendo que sus afiliados en el gremio tengan todos acceso a la vacuna. No podemos seguir un minuto más sin esta única tecnología que hoy nos puede sacar del infierno. Y por otro lado, yo veo el papel de los medios de comunicación, que es lamentable. Han incidido en un modelo de pensamiento de los ciudadanos argentinos que esta pandemia se resuelve desde una estructura médica, tecnológica, como la vacuna, que tampoco nos va a resolver el problema, y nos ha alejado de las intervenciones de salud pública que tienen toda una historia en Argentina, desde el pensamiento de Ramón Carrillo, para qué pensar
digamos, en el papel de algunos presidentes como Ilía, que tuvieron una lucha por generar soberanía nacional en salud y no se logró. Desde ese punto de vista creo que la atención primaria, junto con la epidemiología, son los dos componentes ausentes de las políticas nacionales y subnacionales ante la pandemia, lo cual es gravísimo. Esta pandemia no se enfrenta desde la sala de terapia intensiva y únicamente con la vacuna. Vamos a fracasar. Doctor, en el mundo, ¿cómo es el panorama? Digo, uno tiene la visión de la Argentina, hay un hartazgo de la gente por cumplir con las restricciones, con digamos, las medidas que se anunciaron, hay una realidad social y económica que también aprieta, hay una realidad sanitaria, que es la que usted nos está contando de parte de las terapias intensivas hacia adentro, con los médicos, con las enfermeras, los enfermeros, el personal en general de salud, que también están más allá del límite. Pero si lo comparamos con otros países del mundo, los otros países, y no es para ni para conformarnos, ni mucho menos, pero como para tener una visión, ¿están igual que nosotros? ¿Son más responsables? ¿Cómo evalúan ustedes esto? No, mire, yo quiero ser muy honesto también. Yo soy un médico argentino que ha tenido la oportunidad de trabajar en el nivel global. Tengo muchísima experiencia en el marco de los impactos de desastres, y esta epidemia, esta pandemia es un desastre, es una catástrofe global muy seria. Aquí lo que falló inicialmente fue la ausencia del gobierno de la salud en el mundo. Fracasó la Organización Mundial de la Salud estrepitosamente. Primero, fracasó la Organización Mundial de la Salud no estableciendo la rápida respuesta que tenía que dar ante lo que sucedía en China. ¿Por qué no lo hizo? Es algo que hay que investigar. Claramente no lo hizo porque la Organización Mundial de la Salud viene hace varias décadas ya siendo muy vulnerable a las presiones de los países. En este caso, cuando la Organización Mundial de la Salud tiene capacidad a través del Reglamento Sanitario Internacional de investigar brotes de enfermedades epidémicas, no lo hizo tardíamente, y esto demoró la respuesta de los gobiernos, sobre todo en aquellos meses de enero, febrero y marzo del año pasado, en el cual se tendría que haber lanzado claramente una instrucción desde Ginebra hacia todos los gobiernos nacionales del mundo para que instrumenten una estrategia y una política. Eso no llegó, y muchos gobiernos se sintieron sorprendidos por lo que llegó en el mes de marzo, abril, sin, primero, capacidad para enfrentarlo. ¿Quiénes pudieron enfrentarlo? Los países ricos, querido amigo. Los países ricos tienen sistemas de salud que están fortalecidos, tienen médicos bien pagos, tienen capacidad para resolver los temas que hacen a contener a los trabajadores sin tener que tener acceso al trabajo, la renta básica que se necesita. Ahora, en Argentina, nosotros teníamos una, primero, situación de dependencia en términos de que realmente nuestro país tiene un sistema de salud muy débil, una economía tremendamente debilitada por largos años de política equivocada, y una situación de dependencia tecnológica, médica, etcétera, etcétera. Esto originó un cóctel que nos lleva a las puertas del infierno, como digo para mí hoy. Ese cóctel de tener realmente un mal diagnóstico inicial y centrarnos con equipos de expertos que asesoraron al presidente, que sin duda alguna son gente muy capaz, pero en el ámbito de su disciplina, infectología, administración sanitaria, pediatría, una epidemia, querido Marcelo, una cuestión de epidemiología, no de infectología. Una epidemia es una cuestión de políticas sociales y de estructura. Una epidemia, en función de mi experiencia, siempre es una enfermedad que afecta a gran cantidad de ciudadanos, de seres humanos, y el sistema de salud tradicional apoyado en el hospital no es capaz de resolverlo. Lo conozco a través de las epidemias de dengue, las epidemias de tuberculosis, las epidemias de Chagas que este país ha venido sufriendo en las últimas décadas.
allí se fortalecieron, se enfrentaron a esta epidemia fortaleciendo los niveles de atención primaria. Los centros de salud, allí donde se produce la mayor cantidad de enfermos, en los barrios, en los lugares donde uno vive, en donde uno puede contener una restricción de circulación mucho mejor, porque uno vive cerca de la farmacia, cerca del supermercado, cerca del centro de salud. La atención primaria era la estrategia a poner en funcionamiento, como lo hicieron los países ricos. Nueva Zelanda, Finlandia, lo primero que hizo fue fortalecer la atención primaria, no ir a buscar respiradores. Acá hubo una desorientación por mal asesoramiento del presidente, porque el equipo experto, muy bueno en términos de una medicina desarrollada, no supo ver cómo contener una epidemia. Desde ese punto de vista, allí es donde hay un primer elemento de diferencia con el resto del mundo. En segundo lugar, claramente hay que analizar por qué pasó esto. Y yo creo que muchos aspectos en la medicina argentina está colonizada por pensamientos de países avanzados que no le permitió al grupo experto ver la realidad local y ver la cantidad de recursos humanos, médicos, enfermeras, promotores de la salud que existen, que nos podrían haber ayudado a evitar llegar a las puertas del infierno. Es decir, para decirle a usted, para resumir, el mundo desarrollado enfrentó esta epidemia dentro de todo con bastantes capacidades, excepto aquellos países que tenían una política de concentración económica como Estados Unidos. Fíjense, el país que peor le fue en el mundo fue al país más poderoso económicamente, porque allí el grupo de gente que se salva son un número pequeño y la mayor parte del pueblo americano fue expuesta a una epidemia gravísima que trajo innumerable cantidad de muertos. Es decir, que inclusive en los países desarrollados, que tenían un modelo social parecido al nuestro, porque Argentina es una réplica de lo que es Estados Unidos en términos de estructura social, siendo un país dependiente, no siendo el imperio, impactó de esta manera. Desde ese punto de vista, creo que nos equivocamos y creo que la ausencia de las intervenciones que necesita el país frente a la realidad que vivimos hizo posible que tres crisis, Marcelo, se juntasen. La crisis sanitaria, la crisis económica, que va a dar graves problemas, ya está dando en este momento, pero dar muchos más problemas por los próximos 2 o 3 años, porque la pospandemia va a traer el impacto de la crisis económica y luego la crisis climática. Argentina está viviendo un tremendo impacto de emergencia climática que no lo entendemos muy bien, pero que esta pandemia tiene que ver claramente con la emergencia climática, porque ha sido posible la llegada de un virus que está en los animales a la especie humana. Está claro, doctor, pareciera ser, está claro que la única salida es la vacuna. Cuanto mayor cantidad de ciudadanos estemos vacunados, estaremos más cerca al menos de estar eliminando justamente este virus o atenuándolo y que no tenga el impacto que está teniendo en cuanto a nivel de contagio y lamentablemente la cantidad de muertes que están desarrollándose. ¿Cómo ve usted? Ya me imagino la respuesta, pero se lo tengo que preguntar, el desenvolvimiento de la Argentina respecto a la llegada de vacunas a nuestro país y la forma en que con la cantidad de vacunas que van llegando se va vacunando a la comunidad. Bueno, como yo se la respondí anteriormente, pero voy a insistir en este tema. Realmente Argentina ha tenido una medicina lamentablemente colonizada. Muchos de los expertos que asesoran al gobierno ven la salud desde la perspectiva de los países desarrollados y aplicaron ese método que allá podía funcionar bien, pero aquí no funcionó bien. De ese punto de vista, asentar una estrategia de fortalecer hospitales y comprar respiradores no fue la estrategia más apropiada. No se fortaleció la atención primaria, que yo, a diferencia de usted, creo que es una solución importante si la pudiésemos poner en funcionamiento antes que llegue el infierno. Porque yo digo, estamos hoy, 20 de mayo, Marcelo, a las puertas del infierno. El 30 de mayo, Marcelo, vamos a estar en el infierno. Entonces tenemos 10 días en los cuales, si en este momento el presidente de la Nación, que está reunido con los expertos, con los gobernadores, da un golpe de timón
y cambia la estructura y empieza a fortalecer los sistemas de atención primaria, convocando a médicos, enfermeras, promotores de la salud, que están en tiempo cerrado. Mire, yo les digo, en estos momentos hay hospitales inundados por pacientes, pero hay centros de atención primaria en el país, miles cerrados, sin trabajar. Es decir, el centro de salud que está al lado de la casa del enfermo, que podría beneficiarse del apoyo de ese médico, de esa enfermera en el barrio, no tiene ese apoyo, tiene que irse al hospital. Esto lo podemos lograr en 10 días para evitar llegar al infierno. Ahora voy a su pregunta. El hecho de que no tomamos la estrategia apropiada desde el punto de vista de los sistemas de salud también nos acercó a esta realidad de la vacuna. En los hechos, en la estrategia inicial, no había la creencia de que estábamos enfrentando un grave problema de salud pública. El propio ministro que se fue siempre tuvo dudas si este era un problema grave o no, usted lo sabe, dijo que la epidemia de dengue era más importante, que esto no iba a llegar, y esto plantea una ideología frente a la realidad. Las vacunas tuvieron el transcurso en la República Argentina del mismo transcurso que habían tenido otras tecnologías médicas en los años previos, porque Argentina es un país dependiente. Yo no me puedo imaginar por qué Argentina, querido Marcelo, que tiene los mejores investigadores de salud en el mundo, nosotros proveemos a muchos de los equipos de salud, de investigación en el mundo que han estado trabajando en estas otras vacunas, son argentinos. Es decir, Argentina está sometida a un proceso de secuestro de sus investigadores, porque aquí le pagamos muy mal salario. No le pagamos lo que hay que pagar a nuestros investigadores y se van. Por lo tanto, Argentina, siendo un país dependiente, tendría que haber planteado desde el gobierno, en un gobierno que se plantea como antidependiente, como un gobierno que busca la soberanía nacional, fortalecer el tema de la vacuna. Y no se hizo. Y de ese punto de vista, llegamos a un acuerdo a través de una propuesta empresarial como la de AstraZeneca, a través de una patente de producir la vacuna en nuestro país en el mes de octubre. Y Argentina firmó un contrato el cual pagó por anticipado parte de la vacuna para entregar en el mes de febrero-marzo. Y la vacuna se empezó a hacer con patente de AstraZeneca en Garín, en nuestro país. Pero bueno, desde el mes de enero, cada 2 semanas, se exportaban 6.000 litros de principio activo de la vacuna AstraZeneca que se produce en Garín, en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y va a México. El acuerdo que se firmó en el mes de octubre era tener vacunas para Argentina, pero como se dijo de que no había envases de vidrio, la vacuna se fue y se derivó a México para envasar. Tendría que haber llegado en el mes de marzo. Estamos al 20 de mayo con la mortalidad más alta y no ha habido ni una sola aplicación de esa vacuna en un brazo argentino. Por supuesto, hay una política fallida y no ha habido nadie que hable de esta realidad con profundidad. Entonces, para contestar su pregunta, Argentina, primero, no tuvo una política inicial clara para acceder a las vacunas. Segundo, había vacunas en el territorio argentino que se fugaron a otro país, lo cual habla, en términos políticos, esto sería una traición a la patria. Tendríamos que ver por qué los que fabricaron vacunas, esto incorpora no solamente al Ministerio de Salud, sino a las empresas que lo han hecho posible, por qué la vacuna se fugó de aquí, por qué se fue. No es que AstraZeneca es dueño de la vacuna y viene a producir vacuna a bajo costo y hay que sacarla y no, no. Acá hay una estructura jurídica que tendrá que analizarse por qué se fue la vacuna, porque el hecho que no haya ido vacuna, Marcelo, ha significado que ha habido muchísimos muertos en Argentina porque la vacuna que previene la mortalidad y que previene la enfermedad grave, sobre todo en personas vulnerables y adultos mayores, hubiera impedido la muerte de una gran cantidad, de miles de argentinos. Entonces, para mí, como médico, claramente hay un componente de traición a la patria que tanto el anterior ministro de Salud como la presente y como los empresarios que hicieron esa vacuna tendrán que ser convocados a la justicia para entenderlo. Y lo tercero es la realidad de que la vacuna, querido Marcelo, se produjo para satisfacer las necesidades de los países desarrollados. Usted sabe que
los países más desarrollados en Europa, en el Golfo Árabe, en Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Norteamérica y Australia, realmente concentraron toda la compra de la vacuna por lo que es este año y el año que viene. Entonces, creo que la realidad es que al haber existido esta ausencia de políticas de compra apropiadas de vacunas, se ha generado una situación muy grave que claramente tenemos que enfrentar en el corto plazo. ¿Qué sucede hoy en el mundo? Hoy en el mundo la disponibilidad de vacunas es mínima, pero existe, pero existe. De ese punto de vista, hay que ver dónde existe. Existe en primer lugar en el mecanismo COVAX. COVAX es una estructura de la Organización Mundial de la Salud que ha comprado vacunas al por mayor y que le ofrece a los países, en el contexto de respetar una distribución equitativa en el mundo. Pero Argentina tendría que demandar más vacunas en función de nuestras necesidades y en función de este impacto que le mencioné anteriormente de la mortalidad, con urgencia al fondo COVAX, pero de manera urgente. Segundo, las vacunas que ya hemos comprado. Las vacunas rusas están llegando de una manera muy lenta, pero también inequitativa. ¿Por qué? Porque ha llegado una gran cantidad de dosis cuando el acuerdo que había con Rusia era la compra del tratamiento, es decir, de las dos vacunas. Aquí usted tiene que hay una gran cantidad de argentinos vacunados con una dosis de Sputnik A, el componente, Sputnik B, perdón, componente A de la Sputnik B, y hay más de 3,5 millones de argentinos que no han recibido el componente B, a pesar de que el protocolo adoptado por el ANMAT dice que la segunda dosis, el componente B, se tendría que haber dado entre los 21 y 29 días, tal cual la coloca Rusia a sus habitantes. El propio director de Gamaleya dice, en Rusia damos la dosis completa en el marco de los 28, 29 días a los rusos para que no pierda eficiencia y producción de anticuerpos de la vacuna. Aquí hay argentinos, Marcelo, que hace ya 3 meses que no reciben el componente B y por lo tanto esto da lugar a una serie de sospechas que podrían estar en un peligro en función de que la dosis no le cubriría, en función de lo que dice hoy el protocolo adoptado por el ANMAT, que dice que hay que poner el componente B a un máximo de 29 días. Y para qué hablar de las otras vacunas, por ejemplo, la vacuna china, que sí se está poniendo de inmediato las 2 dosis, como es el caso del cargamento que vino. Entonces hay ese componente de la vacuna Sputnik, que es la más importante en términos de población argentina impactada por la vacuna. Tenemos esta dificultad de entender por qué hay 3,5 millones de argentinos que podrían estar en riesgo frente a la realidad de no tener la dosis completa, a pesar de que desde la política se diga de que realmente se puede poner la vacuna a los 90 días o hasta los 90 días. Y el tercer componente, Marcelo, de la vacuna es que no hay abasto en términos de lo que es la producción mundial. Aquí se nota la ausencia del papel rector de la Organización Mundial de la Salud. Acá tendría que haber una orden urgente desde los organismos máximos de la Organización Mundial de la Salud, de que se produzca por lo menos 1 billón de vacunas al mes de septiembre para distribuirla en los países que como Argentina no tienen cantidad suficiente de dosis para proteger a sus poblaciones. Es posible. ¿Por qué? Porque la producción de las vacunas hoy implica una serie de instalaciones que ya están dadas y en muchos casos esas instalaciones, porque no tienen financiamiento extra, no pueden producir en términos de contratación de recursos humanos, compra de materias primas, el número suficiente. De ese punto de vista, creo que tenemos que encontrar un mecanismo para que la producción crezca rápidamente. Argentina ha avanzado en la posibilidad de hacer
de producir la vacuna. Un laboratorio Richmond ha firmado un convenio con Rusia y ahora hay también un convenio inicial con China, pero ese proceso va a ser muy lento. La experiencia demuestra que cuando se instala un laboratorio para producir la vacuna, no es menor el tiempo de 6 meses para pensar de que se produce un producto claramente con los niveles de seguridad y eficacia razonables. Por más que sea el interés de producirlo, acá hay que pasar un proceso que es necesariamente lento. Por lo tanto, creo que en el corto plazo tenemos un marco de incertidumbre porque aquí los impactos más graves de la pandemia se van a dar en las próximas semanas. Y bueno, ya cuando los laboratorios argentinos empiecen a producir vacunas, ya estaremos en primavera y va a pasar lo que pasó en los países desarrollados. Usted ve que España, Francia, Alemania, ya están, a pesar de tener poblaciones vacunadas en un nivel mejor que el argentino, han llegado este verano y están más tranquilos con una baja clarísima de la mortalidad. ¿Qué es lo que le quiero decir yo? Nosotros vamos a tener el infierno en 10 días, que se va a mantener hasta el mes de agosto, septiembre. Vamos a entrar en la primavera con una reducción rapidísima de la mortalidad y yo creo que ahí va a estar el momento apropiado para tomar las decisiones. ¿Cuál es la decisión trascendental? Yo creo que aquí hay que vacunar al conjunto de la población de manera urgente. Si bien hay que reconocer que esta no es la tecnología de la vacuna tradicional que conocemos, es una tecnología nueva que ha saltado la etapa de experimentación animal y ha saltado a la humana. Los protocolos que surgen de la aprobación de las vacunas hay que aplicarlo a rajatabla. Por eso yo no estoy de acuerdo con que se postergue la aplicación de la segunda dosis. Me parece que es una medida temeraria que va a generar muchos problemas en la salud argentina y que yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado porque realmente nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Esto es el componente de las vacunas. Está más que claro, doctor, y aparte sintetizado y con absoluta claridad respecto a lo que estamos hablando. Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría, doctor Carlos Ferreira, si quiere agregar algo más que por allí no hemos dicho y que sea interesante Sí. como para cerrar la charla del presente, del futuro y de la realidad que se ve en la Argentina en este proceso de pandemia. Sí, yo quiero decir 2 comentarios muy pequeños. Mire, esta es una pandemia que es nada más que una epidemia a nivel nacional y subnacional. Las epidemias largamente han sido estudiadas, enfrentadas en circunstancias aún peores que la que tenemos hoy. Es decir, enfrentar una pandemia implica, en primer lugar, primero tener decisión política y segundo, tener una lectura real de lo que sucede en el mundo y utilizar las herramientas apropiadas. La epidemiología para mí ha estado ausente en este proceso, lo cual es gravísimo. Segundo, quiero decirle a los argentinos a través de su emisora de que esta enfermedad es una enfermedad que en 8 de cada 10 argentinos va a transcurrir de una manera razonable. Es decir, no va a producir la muerte, va a producir malestares, pero esos malestares que son desde un aspecto febril hasta una situación incómoda de disnea o problemas de otro tipo cardiovascular o neurológico, son condiciones que se pueden contener a nivel de un barrio, a nivel local. Es decir, si nosotros atendemos a los 8 de cada 10 argentinos que se van a enfermar, porque no hay límite para esta enfermedad, inclusive los vacunados, tenemos que contenerlos a esos argentinos a nivel local con médicos de atención primaria, con enfermeras de atención primaria, que les acerquen un oxímetro, que les acerquen un electrocardiógrafo, que los atiendan a nivel local las 24 horas para contener el desarrollo de la enfermedad y evitar que esos 8 argentinos vayan al hospital. Porque los 2 argentinos que se van a agravar, entre 2 y 3, son los que necesitan el hospital. A ellos tenemos que dejarle, a esos pacientes que se agravan, insisto, de cada 10, 2 o 3 pacientes, nada más. Tenemos que garantizarles el hospital. Entonces, si hubiera un nivel de organización de atención primaria que yo creo que se puede lograr en estos momentos, vamos a hacer una buena estrategia ante la pandemia. Y el último punto que le quiero decir yo y que quiero cerrar en esto, gracias a su gentileza, yo creo que
quisiera enviarle un mensaje al presidente de la Nación de que él ha tenido durante 1 año y medio una cantidad enorme de expertos que lo han asesorado. Si después de 1 año y medio tenemos la tasa de mortalidad más alta del mundo, creo que en primer lugar el presidente le tiene que preguntar a esos expertos qué ha pasado. Y yo diría que en segundo lugar esos expertos que son colegas míos, que yo conozco a muchos de ellos, que no tienen la experiencia epidemiológica, que son muy buenos infectólogos, que son muy buenos terapistas de medicina interna, que son muy buenos pediatras, no tienen la capacidad para entender la epidemia. Y yo veo que el presidente no ha tenido el componente epidemiológico que le hubiese llevado a buen puerto para enfrentar la epidemia. Y entonces yo creo que quien tiene que pedir perdón a la sociedad son los expertos que han estado a lo largo de 1 año y medio aconsejando al presidente. Sus estrategias han fracasado. No se le puede echar la culpa a la sociedad argentina. Acá fracasaron las medidas políticas apoyadas en un concepto técnico equivocado. No se enfrentó esto como una epidemia, se enfrentó esto como una enfermedad. Y ahí está el problema. De ese punto de vista creo que estamos a tiempo y el mensaje que yo le quiero decir al presidente de la Nación: presidente, estamos a las puertas del infierno. No permita que lleguemos los argentinos al infierno. Usted en estos 10 días puede cambiar su estrategia, fortaleciendo la atención primaria, diciéndole a la gente que va a cuidarlos en sus barrios, a los enfermos, y diciéndole que con 15 días de cuidados, Argentina puede salir y no llegar al infierno. Mientras tanto, tiene que poner todo su equipo para buscar vacunas. Las vacunas que ya están en Argentina, que no son vacunas que están en Garín, que están en Pilar, transformarlas en vacunas para que lleguen a los brazos de los argentinos, distribuir los 3 millones de vacunas que están todavía en manos del ministerio y que tienen que llegar a todos con urgencia, vacunarlos con urgencia antes que llegue el invierno, y tratar que su equipo a nivel internacional traiga vacunas, porque sé que hay vacunas en el mundo. Por ejemplo, señor presidente, le tiene que decir al presidente Putin que nos envíe los 3,5 millones de vacunas que los adultos mayores argentinos no han recibido y no reciben hace 2 meses. 3,5 millones de vacunas que se comprometió Rusia a traer como tratamiento. No se comprometió a traer solamente tratamiento, dosis A. Se comprometió a traer dosis A y B y tiene que estar con urgencia aquí. Ese es el mensaje que quería dar y si usted me ayuda, querido Marcelo, se lo agradeceré mucho. Doctor Carlos Ferreira, gracias por estos minutos con Pro al Futuro Radio. Ha sido usted muy gentil por brindarnos un panorama de lo que se está viviendo hasta cada momento. Muchas gracias, hasta cada momento. La palabra aquí en este recorrido que estamos haciendo de Pro al Futuro Radio con el doctor Carlos Ferreira, activista climático, médico epidemiológico, presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud Internacional en este espacio del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, que llega al final y que naturalmente los espera a todos ustedes permanentemente en el aire de Proa al Futuro Radio.